Buen día para todos, estimados estudiantes. Esto es Dibujo Libre 1 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Hoy es 2 de junio, ya comenzando un nuevo mes. Para hoy tenemos algunas explicaciones sobre lo que es el contenido de la unidad 5 de figuras tridimensionales. O básicamente es, digamos, como que la traducción a nivel de la abstracción de lo que sería la parte eh, tridimensional en el dibujo, ¿ok? Digamos que también el, el tema sobre lo que es la tridimensionalidad está combinado con lo que sería la parte de color en el caso del dibujo. Y veremos por qué razón. Entonces, ustedes tienen allí, como les he dicho, para el segundo corte, pues las unidades de color, la unidad de figura bidimensional, figuras bidimensionales, y tienen la unidad 5, que sería las figuras tridimensionales. ¿Ok? Entonces, como siempre, a ustedes quiero que me confirmen si a ustedes se les está viendo lo que les estoy mostrando, que debería salir la pantalla. Ok, gracias, Michelle. Me dice, buenos días, tengo micrófono y cámara, pero la veo y la escucho perfectamente. Ok, sí ven entonces la pantalla. Perfecto. Sí, porque me estaba saliendo un mensaje aquí, ajá, medio extraño. Entonces, como les digo, siempre pues me gusta colocar el libro. Gracias por informarme entonces. El libro del contenido, de la unidad, donde tiene lo que vamos a ver, y las lecturas recomendadas. Recuerden que, bueno, que en la unidad 5 vamos a revisar un momentico, entonces el libro, pues allí ustedes tienen un concepto que yo les dejo a nivel general de lo que sería el tema, introducción a la tridimensionalidad, ¿ok? Entonces, es básicamente lo que les estoy diciendo aquí. Dice en el libro, en el dibujo libre, la mayoría de las partes de los cuerpos, sean objetos o animales, incluso la figura humana, se van a descomponer en formas volumétricas simples, es lo que de alguna manera pues llamamos la pregnancia dentro de lo que son las figuras regulares, porque digamos que la psiquis de las personas en general, pues lo traducimos a figuras simples. En el caso de la tridimensionalidad, pues nosotros tenemos esas formas ya llamadas volumétricas precisamente porque se incorpora otra dimensión. Entonces, aquí mencionan cubos, prismas, cilindros, troncos de cono, esferoides, formas trapezoidales, etc. En este sentido, la estructura de los cuerpos es el resultado de sintetizar las formas orgánicas y traducirlas en estructuras geométricas más simples, dando organización, ¿sí? Lo que sería la parte de orden, en el caso de lo que es la percepción visual, estarían dispuestas coherentemente, proporcionan la estructura en general sobre un referente de dibujo. En esta unidad, como les he dicho anteriormente, entonces estudiaremos los conceptos de figuras tridimensionales y su aplicación de la abstracción, esta es una palabra importante, de la abstracción en el dibujo, algunas técnicas de sombras para dar volúmenes, etc. Y bueno, trabajándolo obviamente con todo, digamos, el conocimiento que nosotros hemos venido teniendo desde el primer corte, desde que comenzó el semestre, con el tema del trazado, la valorización, ya aplicando color, la parte de propiedades del color y con el círculo cromático, las triadas, etc. Entonces, aquí en este libro, pues ustedes, espero lo hayan revisado previo, y bueno, ustedes verán qué objetivos debemos cumplir en esta unidad. Entonces, una de ellas es describir las características constructivas de las figuras volumétricas regulares, descubrir las características constructivas de las irregulares, las
de las compuestas, es decir, de esa composición regular e irregular, establecer proporción, sí, y esta también es otra palabra clave, entre dos o más figuras a escala visual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aquí la proporción se rige a través de los ejes, de esas figuras geométricas, de esa intersección, de la superposición que hacemos en el dibujo, digamos coherentemente, tratando de lograr ese orden característico del diseño, ¿sí? Establecer diferencias entre superficie y volumen. ¿Esto para qué? Bueno, llenarnos un poco más de lo que sería, lo que yo siempre insisto con ustedes, de tener herramientas técnicas para nuestro lenguaje como diseñadores. El contenido, fórmulas volumétricas debemos revisar, ¿ok? En cuanto a regulares, las que conocemos, cubos, paralelepípedos, pirámides, esferas, prismas, poliedros, formación geométrica entre ellas, es decir, la intersección, lo que es la composición entre esas figuras regulares. Igualmente va a pasar con las figuras irregulares, esas que son las transformaciones de las regulares, lo llaman algunos otros estudios. Es la evolución quizás de las figuras regulares, estas irregulares, como el cono, el espiral, un rotativo espiral, poliedros irregulares, etc. Igualmente las figuras compuestas, proporción de dos o más figuras mediante aproximación a una escala visual, proporción entre dos o más figuras mediante aproximación por composición geométrica, definición de la superficie y diferencia en el volumen. Como ustedes habrán dado cuenta, ya algunos pues, han preguntado sobre la última actividad del segundo corte, pues esta va a tener relación con esto, ¿ok? Sin embargo, los elementos de las figuras tridimensionales, como les he mencionado, es un poco la abstracción de ellas para el dibujo, ¿ok? Entonces, es un ejercicio, bueno, que necesariamente debemos aplicar las figuras tridimensionales porque el contenido lo pide, pero una vez que hagamos la comprensión de todos estos elementos que están dentro de esas figuras o dentro de esos volúmenes, entonces se podrá aplicar a lo que es el dibujo libre. Aquí ustedes van a revisar un enlace, no lo voy a abrir el día de hoy, de la psicología de las formas en el diseño, que simboliza las formas geométricas en el diseño. Es una buena lectura para hacer porque de alguna manera pues también nos ayuda a la retórica de lo que es el concepto generador cuando ustedes estén en el diseño, etcétera. Entonces pues es un complemento al respecto de eso. Así como pasa con la psicología del color, o sea, qué significa cada color para, digamos, en el contexto donde estamos nosotros diseñando, pues así mismo sucede con los elementos de las figuras, tanto bidimensionales como las tridimensionales, ¿ok? Entonces, para que sepan que eso existe, o sea, que eso tiene un porqué también de su uso en cuanto a las propuestas de diseño. Entonces, por allí pueden revisar esto. Entonces, nos vamos para lo que es la segunda propuesta que yo coloco allí en cuanto a la unidad, que sería la carpeta donde ustedes tienen los archivos para descargar y que sería bueno que los revisen antes de ponerse a hacer las actividades, sobre todo la última actividad. ¿Okay? Entonces tienen varios archivos allí, he colocado 5, uno de ellos nos va a ayudar a la actividad como tal, que sería del 20%, ¿ok? Y bueno, los demás son como prácticas, como ejemplos del uso de las figuras tridimensionales. Entonces yo por aquí los tengo ya abiertos, ¿sí? Los descargan, cualquier cosa me informan si les abrió bien. Entonces ustedes revisan, les dejé la portada por acá, el cuaderno de prácticas de dibujo para la presentación de diseños de productos. Esto es muy utilizado obviamente en diseño gráfico y también en la parte de diseño industrial. ¿Ok? Entonces pues quería compartir eso con ustedes. Tiene
algunas prácticas sobre el claroscuro, el color, el valor, escalas de valor, ¿sí? Lo que está aquí. La aplicación de lo que sería el círculo cromático y las escalas cromáticas. Algunas cosas que ya hemos revisado anteriormente a través de lo que es el trazado, lo que fue el trazado y la valorización, el tema de las sombras, el tema de luz, ¿okay? De cómo se refleja y cuáles son los componentes a la hora pues de esa colocación de ese trazado, ¿no? De qué estamos haciendo allí con respecto a ese volumen que le proporcionamos en el dibujo, ¿ok? Hablamos de sombra propia, sombra arrojada, luz, ¿ok? Aquí en esto, pues ustedes revisarán también un poco más eh, eh, para ampliar la información que ustedes ya tienen de color sobre la escala cromática de la escala cromática, ¿ok? Cuáles son esas gradaciones, esas gradientes sobre el color, sobre esa parte de lo que sería la monocromía y la cromía, si se quiere. Bueno, por aquí, bueno, pueden ir revisando. Lo que les hablaba de las gradientes o escalas de valores, algunos elementos o algunos detalles que deben observar bien de cómo lograr ese volumen, el espacio dentro del dibujo. Ok, utilizando obviamente colores quizás que en estos momentos la palabra sería plateado, sería colores planos, pero para lograr el volumen, cómo se logra a través de detalles que dejamos dentro de lo que es el dibujo, por ejemplo, espacios de blanco, o la oscuridad en ciertas zonas, o la intensidad del color, o esa saturación del color en ciertas zonas, acordándonos que la saturación tiene que ver con la ida hacia lo que sería el acercamiento hacia el color negro de cada color, ¿ok? Entonces, un poco observar esas figuras que están allí para que se fijen ustedes qué es lo que pasa cuando queremos dar volumen a un objeto. ¿Ok? Entonces es bueno que revisen esta bibliografía que está por aquí, algunos consejos también de dibujo están, de cómo hacer el movimiento del lápiz, de cómo lograr esa gradación, ¿ok? De cómo lograr esas sombras arrojadas. Sí, no sé si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer en este sentido. ¿Sí? Esto, básicamente, un poco como de práctica también, que ustedes tomen práctica diaria y lo puedan colocar aquí. Por lo general en clases de dibujo, pues hacemos algunas prácticas previas antes de pasar. Pues un poco la parte virtual pues nos limita en ese sentido, pero ya es cuestión de ustedes como estudiantes virtuales, en su posición y función de estudiantes virtuales, que tomen la iniciativa de hacer las prácticas, ¿ok? Michelle me comenta por aquí, profe, las figuras geométricas pueden ser de diferentes tamaños. Es que ya las hice y me salieron de diferentes tamaños. Sí, pero Michelle, ojalá estén proporcionadas, ¿ok? Es bueno que de repente, en el caso de la actividad, yo me imagino que es para la actividad, es bueno que haya una buena colocación, ¿sí? Dentro de lo que se está pidiendo como a manera de bodegón, ¿sí? De eso que ustedes a veces, bueno, no sé si han visto clases de dibujo analítico en otros lados, pero que se coloca, por ejemplo, un jarrón con unas flores o de repente un plato con algunas frutas, bueno, esos son bodegones, pero en el caso de nosotros lo vamos a aplicar a las figuras geométricas que se solicitaron allí, ¿ok? Entonces, traten de que no varíen mucho en tamaño, ¿ok? Si es muy pequeña con respecto a otra, pues traten de cuadrar de manera que sea un bodegón interesante, ¿sí? No sé si respondo con esto tu pregunta, Michelle. Y también, pues, la idea con ese ejercicio es bueno, que se apliquen, por supuesto, los principios de color allí, la parte de gradación, de saturación, de ver que sean, de lograr
¿verdad? Que al espectador le parezcan obviamente figuras tridimensionales, ¿ok? Entonces, un poco la técnica de esto que se está mostrando aquí en estos cuadernos de dibujo, pues es justamente el logro de esa gradación, de esa técnica un poco más, más quizás llegando a lo profesional, ¿ok? Eso es lo que se quiere aquí, obviamente, en dibujo libre. Que sea una práctica del nivel universitario que ustedes obviamente requieren. Ok, me dice Michelle, sí, profe, muchas gracias. Ok. Y bueno, no voy a ahondar más un poco en esto. También, ojalá lo revisen. En el otro cuaderno que está allí también es la parte ya de lo que es la visualización de la forma, el encajado de los cuerpos geométricos, los métodos de cajas, el eje de simetría, ¿sí? Un poco para que se encuadre, ¿sí? Lo que sería dentro del formato que ustedes van a utilizar para la actividad, ese bodegón. Por eso insistía que la pregunta de Michelle era importante en ese sentido de que, bueno, que me salieron unos más pequeños que otros, pero la idea es cuadrar dentro de ese dibujo que ustedes colocaron allí a manera de bodegón, tratando de que sea la parte simétrica, que haya proporción. Entonces, hay a este cuaderno que está acá, entonces nos dice esos trucos allí del encajado, del uso de ejes, de composición dentro de lo que serían los formatos. ¿Okay? Entonces es bueno que lo revisen también. ¿Ok? Nos dice materiales, nos dice más algunos ejemplos de cómo acomodar algunas geometrías, ¿sí? Igualmente nos dice cómo, cómo sería algunas caras dentro de los objetos que ustedes van a realizar. Por ejemplo, algunas caras no se ven, pero es bueno trazarlas, las que no se ven, para tener cierta referencia a nivel de proporciones. ¿Ok? Uh-huh. Sí, entonces aquí hay varios ejemplos de cómo, de alguna manera, pues, hacer ese levantamiento, lo que llaman extrusión de lo que sería la altura de lo que es el prisma. Si ustedes, por ejemplo, van a escoger un prisma como este, para que sea totalmente proporcionado, tanto en su base como al finalizarlo, ¿ok? Y por supuesto en la altura. Fíjense que, por ejemplo, en este caso que está aquí, eh, digamos que lo circunscriben dentro de lo que sería un prisma rectangular, o sea, tienen un cuadrado de base, también tienen como una especie de ejes, si se quiere, a nivel de X, Y, Z, si lo queremos mencionar de esa manera. Y fíjense que entonces este prisma como les decía, se circunscribe dentro de ese cuadro que se extruye. Extruir es hacer la altura de lo que es el prisma. Y bueno, si coinciden tanto la cara inferior como la cara superior, ¿ok? Y bueno, las caras laterales siguen estando proporcionadas. Entonces, una manera de resolver esos elementos es trazando estas referencias antes de lanzarse al prisma que es un poco más, un prisma que sea más complejo. No sé si me explico con esto. Esta es una de las cosas o técnicas que se aplica dentro de lo que sería el dibujo de figuras tridimensionales. Por aquí, ajá. Y bueno, igualmente para el desarrollo de por ejemplo, de un cilindro, entonces se trazan ciertos ejes, ¿ok? Es cuestión también un poco de observación de qué lado dentro de lo que sería un elemento de cono está más largo que el otro, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces es bueno hacerse de la ayuda de ejes. Obviamente esos ejes después no, o van a ser no van a resaltar tanto, sino que a lo mejor ya cuando ustedes comiencen a colocarle el color a esas figuras geométricas tridimensionales, ya esos ejes van desapareciendo o simplemente se borran
Por lo general, yo cuando hago ese tipo de dibujos, yo no borro las líneas de referencia, yo las dejo ahí. Simplemente no las hago demasiado valorizadas, ¿ok? Las hago simplemente tenues, perdón, tenues, para, para tener, digamos, esa naturalidad dentro de lo que es el dibujo, ¿ok? Entonces, esa es mi recomendación. Y bueno, aquí pueden revisar una serie de elementos de cómo se van convirtiendo los objetos tridimensionales, ¿ok? Algunas, por supuesto, es bueno que revisen lo que sería la parte de gradación, de lo que sería la técnica, de la valorización, en cuanto obviamente aquí aparecen de manera a nivel de técnica de grafito, pero también se puede hacer a nivel de lo que sería el color, ¿ok? Entonces, es bueno que, por favor, insisto en que revisen este material que está aquí, porque tiene buenas referencias, buenas imágenes acá. Sí. Y bueno, la naturalidad de los dibujos, como les digo, en el caso de las líneas de referencia, eso le da como más valor al dibujo, ¿no? Si ustedes las dejaran por allí, no las borraran, simplemente que se vean tenues. Entonces comienza acá. Bueno, espero que revisen. Por aquí tenemos otro archivo que es básicamente para un poco conceptos de lo que serían los nombres, ¿sí? De las figuras tridimensionales. Entonces, un poco recordar qué es un poliedro, qué lo constituyen, si las caras, las aristas, los vértices, ¿ok? Que son polígonos de revolución o cuerpos de revolución, cuáles son los poliedros regulares y los irregulares estarán por aquí, pues, de qué tratan, cuáles son la cantidad de caras las que disponen, ¿sí? Y bueno, otras consideraciones allí con respecto a este material. Ya va, me están haciendo una pregunta por el chat. Vamos a ver si lo puedo abrir. No sé si de repente, como está tan cargado, aquí está. Ajá, me pregunta, creo que es Michelle nuevamente, profe, al momento de hacer el boceto o el dibujo, ¿hay que colorearlo o se dé en blanco y negro? No, hay que colorearlo, ¿ok? En principio, pues se hace, eh, eh, pues utilizan el grafito, Michelle, como para darle digamos, el contorno, todos los detalles que deben tener y luego lo colorean. Allí es donde aplica el color, ¿ok? ¿Lo colorean en qué sentido? Eh, lo colorean en el sentido de que, bueno, deben, por supuesto, hacer la gradiente, dar ese sentido volumétrico, ¿ok? De dar luz y sombras, no solamente al volumen como tal, sino también la sombra arrojada. Por ello, les estoy mostrando estos elementos. Sí, entonces se hacen sombras con el lápiz, pero se colorea. Se pueden hacer sombras con el lápiz, se pueden hacer sombras con el mismo color, ¿ok? Pueden hacer técnica mixta. La idea es que utilicen el color. Recuerden que el tema o el objetivo o uno de los objetivos dentro de esa actividad es que es la combinación de color con tridimensionalidad, ¿ok? Entonces no lo vayan a dejar en blanco y negro, no vayan a utilizar monocromo, ¿ok? Eh, no vayan a utilizar, por ejemplo, la técnica del grafito en su totalidad. Quizás la técnica de grafito es un poco más para hacer las líneas de referencia que les estoy diciendo que hagan. Ok, entonces, revisen por favor en lo que puedan, le dan un vistazo a les dice que son prismas, en fin. Y bueno, algunas cosas aquí, de repente que, bueno, la base, el área de esas cosas, como para que tengan alguna referencia, pero es bueno que lean por aquí a qué nos referimos cuando hablamos de figuras tridimensionales y sus nombres.
Profe, como el de la presentación de la asignación. Yo es que no entiendo la pregunta. No sé si me puedes dar más contexto. Ajá. En el otro, mientras Ioneski me da más contexto en la pregunta, porque no la entendí, no sé a qué se refiere realmente. Entonces, también revisen fundamentos de dibujo y anatomía, figuras tridimensionales. Entonces, esto es una demostración, este archivo que ustedes descargan aquí es corto, tiene apenas 2, pero una demostración a nivel de la abstracción de lo que se puede hacer con figuras tridimensionales, ¿ok? Entonces, un poco el hecho de que, bueno, que quizás el ojo humano trata de convertir todo lo que ve, lo que observa a nivel geométrico, ¿ok? Entonces, funciona para el dibujo, ¿ok? Entonces, fíjense que Dudero, que es un artista de 1400, entonces era parte de lo que sería el Renacimiento. Fíjense que pues utilizaba la parte geométrica un poco para, en principio, dar sus bocetos y luego pues sí toda la regularización de lo que concierne a lo que sería el dibujo y a su muestra final. Ajá. ¿Cómo se debe montar en la plataforma? Ok, ya vamos para allá, ya explico la actividad. Ya voy para allá. Entonces, bueno, un poco pues para que también revisen es corto, fíjense que son 2 hojas, entonces es la evidencia de que las figuras tridimensionales y por supuesto las dimensionales pues se abstraen para el dibujo y bueno, nos da ayudas al dibujo, ¿ok? El otro archivo que ustedes tienen ahí pues es el desarrollo de los cuerpos geométricos. Me quedan 10 minutos. Y bueno, este es primordial que lo descarguen sí, porque este nos va a ayudar a la actividad. Y nos vamos directamente a la actividad entonces. Antes que se nos acabe. Igualmente, pues voy a estar conectada por el Telegram. Todos los días, pues en algún momento me conecto a la plataforma. Cualquier duda que tengan al respecto, pues me la hacen saber. Igualmente vamos a tener el webinar de la próxima semana para reforzar ya lo que es la actividad. ¿Ok? Entonces, ustedes van a hacer un bodegón con respecto a las figuras tridimensionales que están allí. Entonces, como les decía, deben descargar ese material que está allí. Entonces, es un foro. Esta actividad del 20% es un foro, color y tridimensionalidad, bodegón de cuerpos geométricos. ¿Ok? Entonces, dice acá, se desarrollará el dibujo libre basado en figuras tridimensionales con la aplicación de técnicas y propiedades del color. Entonces, fíjense que aquí, pues ya estamos hablando de color, por lo tanto, debemos tener color dentro de esa actividad. Y valorización y trazado, lo que hemos visto también en el primer corte. O sea, es decir, todo lo vamos a aplicar acá. Entonces, esto es un ejemplo que está acá. Es bueno que lo revisen. Fíjense la gradación del color. A lo mejor aquí hay un color análogo porque va del amarillo hacia el naranja y tiene ciertas tonalidades de saturación con respecto a los negros y hacia los blancos. ¿Ok? Igualmente va a pasar con las caras. De repente, si ustedes seleccionan un cubo, etcétera, entonces, pues tiene esas propiedades. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes logren dentro de esta actividad. Esto es como les digo, es un ejemplo de un bodegón de figuras tridimensionales. Entonces van a descargar el archivo desarrollo de cuerpos geométricos en PDF, que ya lo tenían por allí. Van a escoger 8 cuerpos geométricos, ¿sí? 8 figuras tridimensionales que las van a armar. Es decir, ustedes pueden imprimir eso o pueden basarse en ellos, ¿verdad? Y luego pues van a utilizar tijera, goma y los arman. Ahí dice tal cual.
Pueden hacerlo en papel de reciclaje, cartulinas de color, etcétera, pero los arman. Sí. Entonces, es como una especie de maqueta que ustedes van a armar allí y los colocan sobre una mesa, que allí es donde nosotros vamos a crear el bodegón. Como les digo ahí, colocan los cuerpos geométricos sobre una superficie plana, una mesa, un mesón de dibujo, etcétera, a manera de bodegón artístico. En ese momento, pues, es recomendable que ustedes tomen una fotografía del bodegón, porque a lo mejor no lo desarrollan solamente en el día, solamente en un día, sino que a lo mejor pues tienen que levantarse o qué sé yo, no lo terminaron bien y bueno, o simplemente apartan una mesa destinada para ello, para que ustedes puedan ir logrando ciertos más detalles. Entonces es buena esa recomendación, pero también es buena, quizás de una fotografía, pues también les das otros elementos y bueno, si tienen esas complicaciones en su casa, pues no hay problema, lo pueden hacer en el siguiente día y así. Proceden a dibujar sobre un papel de formato carta, preferiblemente. Si quieren utilizar un doble carta, pues no hay problema, si se sienten más cómodos con ello. Realizan todos los detalles posibles de proporción, de contornos, de sombras, de luces, etcétera, de la sombra arrojada, de la sombra propia de cada elemento, ¿ok? Preferiblemente, como les decía, como les comentaba que hizo la pregunta Michelle, con un lápiz H, dos H, un F, que sea muy digamos, de líneas de referencia, todos estos elementos que les estoy diciendo, que hagan. Sí, que no predomine el grafito en el dibujo, es lo ideal. Luego aplica el color al bodegón de cuerpo sólido, observando detalladamente, entonces, ahora sí, las tonalidades, la gradación de color, las luces, la diferenciación entre tonos de cara. Ustedes pueden hacer diferentes tonalidades. Sí, la idea es esa, que apliquen un poco la parte de lo que sería colores complementarios, ¿ok? De lo que hemos hablado en el color. Me pregunta Diana, por ejemplo, si yo lo hago en papel de reciclaje blanco, no tiene consecuencia con la nota porque en el dibujo de algodón se pinta y se hace sombras. Sí, lo puedes hacer en papel de reciclaje blanco, pero en el bodegón ya tú le colocas el color. Puede ser de distintos colores para cada figura, ¿ok? Pero obviamente, Diana, cuando apliques color ya en lo que es el dibujo, en esa composición, es bueno que tomes en cuenta pues cierto criterio de composición en cuanto a lo que sería color en el círculo cromático. Es decir, que no haya quizás un carnaval, a lo mejor ustedes toman eh, el criterio de colores análogos o colores complementarios, ¿ok? Dice Manuel, profe, entonces hay que hacer las figuras tridimensionales y también hay que dibujarlas. Sí, sí, señor, lean allí. Hay que hacerlas, hay que hacer como una especie de maqueta y luego, pues entonces ustedes los van a dibujar. Exacto. Por eso es el color. Ustedes no deben olvidar ningún objetivo de las unidades que se han visto aquí en dibujo libre. Tienen que tomar en cuenta lo que sería el círculo cromático. ¿Ok? Propiedades quizás de triadas, quizás de lo que es el color complementario, insisto, el color análogo, en fin. Sí, espero que esté entendido esto. Tienen que meterle saturación, tienen que meterle luminosidad, ¿ok? Ok, me dice Alejandra, buenos días. El audio MP3 lo puedo publicar en Google Drive, lo coloco en el link del blog. Si funciona, excelente, ¿ok? Pero fíjate que, Alejandra, te estoy dando algunas recomendaciones ahí en el audio. Porque fíjate que, claro, ustedes deben grabar ese audio, es que no he terminado de leer acá. Ustedes pueden leer colocar ese audio a través de
Uno es la plataforma, porque la plataforma tiene un botón de grabar audio. No debe pasar de 2 megas, es decir, el audio no debe pasar de 2 minutos, más o menos un estimado. Ustedes pueden grabarlo con el celular y lo colocan en su computadora y lo suben. También es válido a través de un botón que se llama Media Moodle, si no me acuerdo. Ah, aquí está, Media Moodle. Y la otra tienen esta opción del Vocaro, que es una aplicación allí, una plataforma para grabar que es facilita. Ustedes hunden acá, les aparece y tienen el botoncito de grabación de una vez. Y luego, cuando terminan, entonces ustedes comparten ese enlace allí, lo copian y lo pegan. Ajá, me dice Yarelis, vamos a ver, profe, hay que colocarle una base, preferiblemente Yarelis, colóquenle una base, es bueno que no esté en el aire, en el dibujo, y todos deben estar de una misma gama de colores o pueden ser variados. Pueden ser variados los colores. Recuerden que deben aplicar círculo cromático. Una vez que se diga círculo cromático, allí ustedes determinan qué características del color van a ser. Si van a ser, repito, colores análogos o colores complementarios, o van a ser una tríada, en fin. Ajá, Alejandra, yo intenté de subir el audio, pero cuando lo termino de enviar no se escucha. ¿En qué programa lo hiciste? ¿O en qué app lo hiciste, Alejandra, el audio? Igual, recuerden que el audio deben saludar, identifican los cuerpos geométricos, eso es importante, que utilizaron. Bueno, aquí me faltó una N. Describen la técnica de color. Fíjense que le estoy pidiendo técnica de color.